Aquí tenemos el primer monumento en Oporto, un precioso monumento que es la iglesia de Santo Ildefonso. Espero haber pronunciado bien, estoy aprendiendo portugués, así que tenéis para mí. Fue construida en el 1709 y terminada en el 1730. Los dos campanarios fueron construidos en el 1739. En el interior tiene un estilo rococó y barroco y vemos que la fachada está construida por 11.000 azulejos que fueron puestos por el artista Jorge Collasso en el 1932. Después de una linda charla con Hugo, que es el chico que me explicó todo, aquí entramos en la iglesia, encontramos primero la sala para bautizar, porque me han dicho que antes las personas que entraban en la iglesia tenían que ser bautizadas primero, porque si no, no podían entrar. Pinturas espectaculares que son el Santo Ildefonso, una de Jesucristo. Vemos también aquí una vidriera. Y bueno, aquí salimos y tenemos Fátima. Aquí también encontramos que aquí me han dicho que es muy importante el santo Sant'Antonio, que también es un santo muy famoso en mi ciudad natal. Si vamos más adelante, vemos otras esculturas. Y aquí encontramos la escultura de la Señora de Conceição, que es una de las protectoras, como entendido, de Oporto. Me han dicho que hay algo bastante importante que es el símbolo de la monarquía. Cuando terminó la monarquía en Portugal, vemos algo curioso que es la estatua de Santiago, porque me han explicado que estando aquí muy cerca de Santiago de Compostela, antes se hacían caminos, no sé si todavía, pero se hacían caminos y la gente hacían caminos hacia esta iglesia y se paraba aquí en la iglesia de Santo Ildefonso. Y aquí vemos el altar. Es una iglesia de estilo bastante barroco, pero también de estilo rococó, y también tiene una nave bastante peculiar, que es una nave poligonal. Vemos ahí también un órgano ibérico del siglo XVIII, si no me equivoco, y también algunas vidrieras de unos artistas aquí portugués, que no me recuerdo bien el nombre, que eran bastante muy complicados de pronunciar. Y vemos también el techo, que es espectacular. También vemos esta pintura que están una en el lado derecho y una en el lado izquierdo, y son dos pinturas que están cubiertas con un velo. Y me ha contado también que no es un dado real 100%, cierto 100%, pero estas fueron cubiertas en el 1780 cuando llegaron los franceses, para esconder el significado religioso y para hacer que los franceses no se lo llevarían con ello. Así que me parece un dato bastante particular. Aquí entramos en el museo. Aquí vemos todavía estas se usan por las misas, que es una por el pan y por el vino. Aquí encontramos una parte vieja de la capilla que está toda hecha en madera. Es espectacular. Miramos los detalles aquí. Maravilla, por favor. Ahora vamos subiendo a la primera planta, que hay bastante más cosas que ver. Vemos algunos objetos eclesiásticos bastante antiguos. Vemos una librería con un montón de libros originales y también algo peculiar, una partitura en latino. Antes las notas se escribían así, cuadraditas. Aquí están los apóstoles, que no son todos. Aquí entramos en la sacristía. Vemos que es todo de madera. También aquí vemos un libro con partituras en latín. Aquí vemos como una capilla con una escultura de Jesús, y el techo también, que está hecho todo de madera. Entramos en la planta dedicada a Santo Ildefonso, y aquí vemos los dibujos de los azulejos que están en la fachada, originales del artista Jorge Collasso. Aquí también, saliendo del museo, algo bastante particular. Hay esta pintura con este circulito ahí en el medio que representa el pan, decimos, lo que se da durante la misa.
y me parece algo muy peculiar porque nunca vi una pintura así. Y nada, ahora vamos saliendo y vamos a ver la parte detrás de la iglesia que no está abierta al público, me acompaña él y que es algo bastante peculiar, que hay un obelisco y había un ex cementerio, y también vamos a ver la parte de arriba de la iglesia en el interior, que tampoco está abierta al público, y tenemos una visión muy diferente de lo normal. Aquí estamos a visitar un punto que no es lugar de acceso al público, pero que es muy importante para nuestra iglesia porque es donde está un dos monumentos que han ficado muy conocidos en la ciudad de Porto, que es el obelisco. Y el obelisco, antes que estaba fuera de este local, localizado ali daquela parte, se decía que hacía la conexión con la misma altura de la Torre de Clérigos, que es uno de los puntos más importantes del puerto también. Y aquí en este espacio, que ahora está cerrado al público, había un local de donde estarían los fallecidos. Y por tanto, era habitual tenermos en nuestra iglesia a la entrada las sepulturas de los fallecidos, pero también aquí en este espacio que ahora no está habitado. En este punto también tenemos una de las fachadas laterales que muy curiosa porque este abajo retrata el episodio de San Ildefonso y aquí nos vemos Virgen María dando una parte de su casula para que San Ildefonso fuese considerado su capelán. Arriba también tenemos un de episodios más importantes para los cristianos. Es que allí vemos Jesús Cristo, que usa un dito muy conocido, que cuando la señora le toca, le dice, no fui yo, Jesús Cristo, que te he salvado, fue a tu fe. Y eso para nosotros es muy simbólico. Aquí salimos de la iglesia de Santo Ildefonso. Quería agradecer, lo voy a leer porque es en portugués, así que son nombres que no estoy acostumbrado a decir. Quería agradecer a la iglesia parroquial de Santo Ildefonso, al señor Cónego y Álvaro Mancilla. Espero haber pronunciado bien. Así que salimos de aquí. Espero que os gustó este precioso monumento y ahora vamos a visitar algo más por esta maravillosa ciudad de Oporto. Aquí detrás de mí tenemos uno de los monumentos más influyentes e importantes de la ciudad de Oporto, que es la Torre de los Clérigos junto a su iglesia. Es una torre que supera los 75 metros y su construcción se empezó en el 1754 y terminó en el 1763. Es obra de uno de los artistas barrocos más influyentes de la ciudad portuguesa, que es Nicolau Nasoni. Por mucho tiempo fue la torre más alta de la ciudad y por eso referencia de las embarcaciones que navegaban el río Duero. También nos encontramos en un lugar que tiene nombre del Cerro de los Ahorcados porque aquí se enterraban los ajusticiados. Ahora vamos a echar un vistazo en la iglesia y pienso que evitamos la torre, de subir a la torre que se puede subir, también porque hay una cola que nunca termina y puede durar varias horas, así que vamos a visitar la iglesia por dentro.
Aquí salimos de la iglesia de la Torre de los Clérigos.